Un hombre en calzoncillos, tumbado en la cama de una vecina de Ceuta mientras ella dormía. Esa es la imagen con la que arranca esta historia. Y no la cuento porque sea morbosa. La cuento porque es exactamente el tipo de suceso que en cualquier país normal habría hecho saltar todas las alarmas del Estado y que aquí, en la España de Pedro Sánchez, se ha resuelto en un juicio rápido de sábado por la mañana con una expulsión que, seamos sinceros, todos sabemos cómo termina. Pero quedaos, porque esto es solo la puerta de entrada. Lo que viene después tiene nombre propio, tiene un presidente de partido acusando de traición al jefe del gobierno, tiene un Tribunal Supremo que podría entrar en juego por primera vez en la historia de la democracia española, y tiene una pregunta que nadie en Moncloa quiere responder en voz alta. ¿Sabía Pedro Sánchez lo que iba a pasar en Ceuta antes de que pasara? Empecemos por donde hay que empezar, por los hechos, porque en este canal las cosas se cuentan con nombre y apellido de quien las dice. El pasado sábado, Santiago Abascal encendió la mecha en la red social X anunciando que Vox va a impulsar la activación del artículo 102 de la Constitución, un mecanismo que, agarraos, nunca se ha utilizado en la historia democrática de este país. ¿Qué significa esto en cristiano? Que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo podría llegar a investigar penalmente al presidente del gobierno por un posible delito de traición y contra la seguridad del Estado. No es una querella más de las que Vox ya ha presentado y que, todo hay que decirlo, ninguna ha sido admitida a trámite hasta ahora. Esto es distinto. Esto necesita el respaldo del Congreso, necesita firmas, necesita que el PP se moje. Y ahí está la jugada maestra de Abascal, porque lo que realmente ha hecho con este movimiento es colocar a Feijóo contra las cuerdas delante de toda España. Porque pensadlo bien, si el PP se suma a esta iniciativa, se enfrenta a la acusación de estar politizando la justicia contra un presidente en ejercicio. Pero si no se suma, ¿qué mensaje le está mandando a millones de españoles hartos de la gestión de la crisis migratoria, que prefiere quedar bien en Bruselas antes que exigir responsabilidades? Génova lo sabe. Y por eso llevan días sin apenas moverse en este asunto, mientras Vox multiplica la presión con otro frente paralelo, el de sus vicepresidentes autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, que ya han comunicado que no acudirán a la reunión que el gobierno ha convocado sobre el reparto de menores extranjeros llegados a Ceuta. 3 gobiernos donde el PP pacta con Vox 3 portazos. Y aquí es donde el argumento de Abascal, según lo ha planteado él mismo, empieza a tener un peso que ya no se puede despachar como simple ruido electoral, porque lo que está diciendo, textualmente, es que el gobierno tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir en Ceuta y no hizo nada para impedirlo. Y aquí, amigos, es donde el asunto se pone realmente feo, porque para entender de qué estamos hablando, hay que remontarse a los hechos que provocaron todo esto. El 30 de julio, Ceuta vivió una entrada masiva de personas que, según cifras que maneja Vox, rondaría las 72.000, aunque otras fuentes hablan de números distintos, y esa es precisamente una de las primeras trampas de este relato, que el propio gobierno no ha sido capaz de dar una cifra oficial clara y consistente de cuántas personas entraron realmente. 9 días después de aquello, según recoge Canal Sur, entre 8.000 y 11.000 migrantes seguían en la ciudad autónoma, muchos de ellos sin aparecer en ningún registro oficial. 9 días. Y mientras tanto, en Castillejos, al otro lado de la frontera, la tensión sigue tan alta que Antena 3 informaba este mismo fin de semana de que la zona se blinda ante el temor a una nueva entrada masiva. Es decir, esto no ha terminado. Esto puede volver a pasar en cualquier momento, y aquí es donde tenéis que preguntaros vosotros mismos algo muy sencillo. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos 9 días para que no vuelva a repetirse? Porque lo que sí sabemos con certeza es lo que ha estado pasando puertas adentro en Ceuta durante estos días. El barrio del Príncipe, uno de los puntos más sensibles de la ciudad, se ha volcado literalmente en organizar redes vecinales para proteger a mujeres y niñas. Y ese detalle por sí solo ya debería hacernos parar un segundo, porque cuando son los propios vecinos los que tienen que organizarse para proteger a sus hijas, algo muy grave está fallando en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad básica de sus ciudadanos. El Español ha podido confirmar, citando fuentes sanitarias del Hospital Universitario de Ceuta,
que al menos 5 niñas menores de 14 años han sido atendidas por posibles casos de violación. Posibles, la palabra la pone el propio medio, y aquí este canal va a ser fiel a su manera de contar las cosas. No vamos a convertir una información médica en un titular definitivo, pero tampoco vamos a mirar hacia otro lado cuando existe. Porque si esto se confirma, estamos hablando de uno de los episodios más graves de los últimos años en territorio español, y el silencio institucional que lo ha rodeado dice mucho más que cualquier comunicado de la delegación del gobierno. Y por si esto fuera poco, llega el episodio del calzoncillos, que suena casi a chiste negro, pero que no lo es en absoluto. Un joven marroquí, de unos 20 años, entró el pasado viernes por el balcón de un quinto piso en el Paseo de las Palmeras y se metió, literalmente en calzoncillos, en la cama donde dormía la dueña de la casa. La mujer despertó, gritó, alertó a su familia, y el intruso escapó por el mismo balcón por el que había entrado, siendo detenido poco después. Hasta aquí, un suceso terrible pero aislado. Lo que lo convierte en escándalo político es lo que se supo después. Según confirmaron fuentes judiciales a Europa Press, el detenido contaba con antecedentes por 3 agresiones sexuales previas y ya tenía una orden de expulsión administrativa dictada por un juzgado de Valencia que, evidentemente, nunca se ejecutó. Es decir, este hombre ya estaba señalado por el sistema y el sistema lo dejó pasar. El sábado, en un juicio rápido, se conformó con una pena de 2 años de cárcel que fue sustituida por una expulsión de 5 años, con el aviso de que si vuelve podría enfrentarse a esos 2 años de prisión. Y ahora la pregunta que se hacen muchos ceutíes y que en este canal también nos hacemos es la de siempre. ¿De verdad alguien cree que esa expulsión se va a cumplir? Ante este panorama, no es ninguna sorpresa que este domingo Ceuta haya convocado una manifestación ciudadana, ni que colectivos como CECOO se hayan sumado a las movilizaciones bajo el lema de Basta ya, exigiendo respuestas sobre lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad. Y aquí quiero que os quedéis con algo, porque es importante. Cuando ves a sindicatos de izquierdas sumándose a este tipo de protestas, sabes que el problema ha dejado de ser una cuestión de bloques ideológicos para convertirse en una cuestión de gestión, o más bien, de ausencia total de gestión. Y esto conecta directamente con lo que os quiero contar ahora, porque mientras todo esto arde en la calle, en Madrid la política sigue funcionando con su lógica de siempre, la de las encuestas. Sociométrica, para El Español, ha publicado un dato que en Moncloa deben de estar mirando con auténtico pavor. Un 88,6% de los españoles cree que Sánchez debería interrumpir sus vacaciones en La Mareta para dar explicaciones en el Congreso sobre lo ocurrido en Ceuta. Y fijaos en el detalle que de verdad importa, incluso el 80,6% de los votantes del propio PSOE piensa lo mismo. Cuando ni tu propio electorado te cubre las espaldas, algo se ha roto de verdad, y el gobierno, en vez de comparecer, ha maniobrado para retrasar cualquier explicación hasta la última semana de agosto, enviando a 4 ministros a dar la cara en su lugar. Otra encuesta de la misma casa demoscópica añade que un 89% de los españoles cree que Marruecos facilitó de forma deliberada la entrada masiva, y un 80% apoya directamente el retorno de los menores a Marruecos, frente a un escaso 9% que respalda repartirlos por las comunidades autónomas. Ahí tenéis el país real, muy lejos del relato que se cuenta desde algunos ministerios. Y ahora, dejadme que os lleve un paso más allá, al terreno donde este canal siempre os avisa que pisamos con cuidado, el de las teorías geopolíticas, porque circula estos días una hipótesis que ha ganado fuerza en ciertos círculos y que quiero explicaros bien, dejando clarísimo que se trata de un análisis, no de un hecho probado. El analista Juan A. Aguilar, en un directo reciente, expuso lo que él llama la ecuación Gisbert, atribuida al activista Rubén Gisbert y basada, según el propio Aguilar, en conversaciones con fuentes de inteligencia en Ceuta. La tesis, sin pruebas documentales que la sostengan más allá de lo que estos dos personajes afirman, plantea que toda la crisis migratoria estaría diseñada para que España acabe cediendo el control de las aguas del estrecho, un punto estratégico que Estados Unidos querría controlar para poder, llegado el caso, cortar el paso comercial a China. Según esta lectura, Marruecos habría actuado como pieza operativa a cambio de avances en el reconocimiento internacional sobre el Sáhara Occidental,
Mientras que las élites políticas y económicas españolas, de todos los partidos según Aguilar, habrían actuado como cooperadoras necesarias, sin las cuales el plan sería inviable. Repito, esto es una tesis de un analista, no un hecho verificado por ninguna fuente documental independiente, y este canal os la cuenta como lo que es, una pieza más del puzzle informativo que circula estos días, ni más ni menos. Lo que sí es un hecho, y con esto cerramos el círculo, es que Pedro Sánchez sigue de vacaciones en Lanzarote mientras Ceuta arde, mientras el barrio del Príncipe organiza patrullas vecinales para proteger a sus niñas, mientras Vox activa un mecanismo constitucional nunca usado antes en democracia, y mientras el PP sigue sin decidir de qué lado de la historia quiere estar. Si os está pareciendo tan fuerte como a mí, dejadme un comentario contándome qué opináis de todo esto. Porque la semana que viene, cuando esos 4 ministros tengan que comparecer, esto se va a poner todavía más intenso, y no os quiero perder justo cuando empiecen a salir las contradicciones de verdad. Si os ha interesado esta pieza, os dejo arriba en pantalla el video donde desgranamos la ecuación Gisbert al completo, con todo el análisis de quién gana y quién pierde realmente con esta crisis, porque ahí entendéis el tablero geopolítico entero detrás de lo que hoy os he contado. Dadle a suscribiros si queréis que sigamos contando lo que otros prefieren no contar, con nombre y apellido de quien lo dice, sin cortes y sin miedo.